Buenas tardes, gracias a todos por estar el día de hoy en este evento que tiene como motivo el poder celebrar el Día del Trabajador Social. Quiero agradecer de manera especial al delegado estatal de la sección 21, el químico Fabio Mesa, y decirle que me complace estar aquí. Yo tengo un ejercicio profesional en la Secretaría de Salud de 40 años, ¿no? De hecho, me jubilé en la Secretaría de Salud y toda mi formación me congratula que haya sido precisamente en la Secretaría de Salud. Mi formación es licenciado en Trabajo Social y más tarde me seguí formando en otras áreas que me permiten a mí compartir el día de hoy a ustedes un tema muy interesante y de preocupación fundamental para la profesión del trabajo social, y que lo es el humanismo, esencia de la identidad de trabajo social. Para eso me voy a permitir empezar a comentarles a ustedes cuál es el concepto del humanismo, ¿no? El humanismo antiguo, adelante, el humanismo antiguo es un movimiento que buscaba precisamente rescatar la sabiduría de la cultura griega para contrarrestar el oscurantismo de la época medieval imperante. Sobre todo es el estudio de la realidad donde los preceptos religiosos o dogmas tenían más peso que el pensamiento crítico, o sea, el racionalismo. El estudio de los autores clásicos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, fue la base para desarrollar las disciplinas científicas modernas de hoy día. Por eso el término proviene de humanistic, que significa amante de la ciencia y del saber. Dentro de los precursores más importantes dentro del humanismo fueron escritores italianos del siglo XIX, como Dante, Petrarca y Boccaccio, entre otros, ¿no? Destacaron la importancia de escribir en el idioma nacional, en este caso en el italiano. Los humanistas se dedicaron fundamentalmente a la lectura, la meditación y las investigaciones. Uno de los representantes más importantes es Wilhelm Wundt, padre de la psicología, de los máximos exponentes del humanismo renacentista, ¿no? Y bueno, de acuerdo a este panorama, vamos a ver entonces que el humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética, que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. No es un concepto filosófico que trata de la actitud que intenta poner especial atención en la dignidad y el valor de la persona humana, ¿no? Considerando como un ser racional, capaz de practicar el bien y encontrar la verdad. Así nos encontramos entonces que en el humanismo el sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido está relacionado con la generosidad, la compasión y la comprensión por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. La palabra como tal del humanismo se compone de la palabra humanos, que significa humano, y ismos, raíz griega, que hace referencia a doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos, ¿sí? El hombre humanista, entonces, es aquel hombre comprometido no solo con el entorno, sino con él mismo. También es un ser optimista que ante la adversidad puede adoptar actitudes que lo lleven a generar una armonía dentro de sí mismo. Base fundamental del hombre humanista es la investigación constante de los fenómenos que hay alrededor. ¿En qué? En búsqueda de la verdad. También un aspecto importante es la alegría como una esencia fundamental de la razón de existir del ser humano. La tolerancia como un elemento sustancial a la confluencia de interacción con las demás personas. Y el amor como la esencia importante del origen del ser humano. Y la compasión en el hombre humanista es un elemento sustancial en hoy en día que se refiere a porque yo deseo el bien para mí, deseo el bien para los demás. Por lo tanto,
Esto se refleja en la contemplación de la belleza misma de todos los elementos que rodean al ser humano, y el hombre humanista es un hombre que razona, que piensa y que actúa. En este sentido, el humanismo significa confiar en el hombre, tener fe en el hombre y comprometerse. Estar comprometido para que su vida sea digna, feliz, justa y dichosa. Aunque haya habido a lo largo de la historia diversas modalidades del humanismo, todas ellas han pretendido el esclarecimiento y la realización plena de la realidad humana, de lo que han entendido como verdadera vida humana, enfrentándose con los obstáculos y amenazas que en cada momento impedían una buena vida en concordancia con el ser humano. El humanismo en sí se opone al consumismo, ya que está en contra de lo superficial, del narcisismo y de aquello que no es propio de la dignidad humana. Así podemos encontrar dentro de estos conceptos que el trabajo social surge como respuesta a las necesidades más urgentes derivadas de las condiciones de la miseria que vivían en ese entonces grandes núcleos de la población, caracterizándose por un hacer por amor a Dios y un hacer por amor al hombre, fincados en principios de caridad y filantropía vigentes en esa época. Así encontramos que el trabajo social entiende no solamente las necesidades básicas de un pueblo sojuzgado, se convirtió en una fuerza arrolladora, liberadora de conciencias, pues aquí encontramos a los primeros trabajadores sociales, que aunque no tenían una formación, salieron a realizar el primer trabajo de contacto e interacción con las personas ante sus necesidades, ¿sí? ¿Sí? El humanismo social, entonces, en la época contemporánea es un humanismo moderno, que no pregona la homogeneidad o uniformidad, sino que por el contrario, celebra la diversidad humana y la reivindica como una propiedad histórica de la especie. En cuanto a filosofía educativa, el humanismo social defiende una educación que se nutre de diversidad cultural. Los humanistas sociales que nos esforzamos para que todos los hombres y mujeres, sin importar su posición social, gocen igualmente de los derechos humanos y de las libertades civiles en una sociedad abierta y laica. Entonces, la tendencia de este pensamiento afirma la centralidad como el valor y la dignidad más importante del interés por la vida, que es lo que hace la trascendencia del ser humano. Muy cierta justamente en este sentido y en estos conceptos la reflexión de Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein afirma que vivimos una crisis de valores que se traduce en la deshumanización creciente. Vamos cada vez más perdiendo el contacto de lo humano. El individualismo desmedido, donde no importan las demás, sino importo yo mismo solamente. Y el creciente materialismo como lo fundamental antes del ser. Esta es una crisis de incompetencia, de falta de creatividad, de determinación y de cambiar la calidad de vida. Hay crisis hoy en día, no solamente es económica, hay una crisis moral y social. La degradación de nuestros valores humanos están por los suelos. No estamos educando nuevas generaciones con conciencia y reflexivas. En este sentido, luego entonces, encontramos que viene un concepto que nos ilustra de una manera importante. Surge entonces el humanismo universalista, que tiene que ver mucho por destacar la actitud humanista, ¿no? Dicha actitud es una filosofía, no es una filosofía sino una perspectiva, una sensibilidad y un modo de vivir la relación con los otros seres humanos. El humanismo universalista sostiene que en todas las culturas, en su mejor momento de creatividad, la actitud humanista impregna el ambiente social. Así se repudia la discriminación, las guerras y en general la violencia. El humanismo universalista propone un diálogo no abstracto ni institucional entre culturas, sino el acuerdo entre puntos básicos y la mutua colaboración entre representantes de distintas culturas. Así el humanismo reformula este concepto
colocándolo en una perspectiva histórica mundializante, es decir, en sintonía con la época actual, que ve por primera vez surgir en la historia humana una sociedad planetaria por como somos parte de un cosmos, de una serie de integración de planetas, ¿no? En este humanismo universalista encontramos entonces que el ser humano ocupa una posición central. Es el ser humano el eje rector del universo, ya sea como valor o como misma preocupación. Se afirma en este sentido la igualdad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos formamos parte de un todo. Además, se reconoce y valoriza la diversidad personal y cultural independientemente de la creencia o dogma que portemos. Se tiende también a desarrollar el conocimiento más allá de la aceptación como verdad absoluta hasta este momento. Independientemente de lo que pensemos cada uno, no todos tenemos la verdad. Se afirma igualmente la libertad de profesar cualquier idea o creencia y se repudia, por lo tanto, en el humanismo la violencia. Así encontramos que el humanismo es una acción inspirada en el nuevo humanismo, en la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad y de un hombre nuevo y de una mujer nueva que representen formas de emancipación humana sin que estas formas de emancipación tengan metas por sistemas establecidos de una vez por siempre. El nuevo humanismo supone la libertad de elegir y elegir. Es seguir un camino que no sabemos exactamente a dónde nos lleva. Entonces, el humanismo se opone al consumismo, ya que está en contra de lo superficial, del narcisismo y de aquello que no es propio de su dignidad humana. Como ejemplo, entonces, podemos citar que el humanismo permite percibir al hombre como elemento central de sus ideas, producto de una concepción del mundo. El hombre es la medida de todas las cosas. Se produce entonces la defensa de la dignidad y la integridad humana. El hombre es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco independiente de su condición racial, religiosa, política, de clase, ideológica y económica, y tiene derecho a la vida misma, ¿sí? Así nosotros nos encontramos que dentro del origen del trabajo social hay elementos sustanciales que la hacen portar este carácter humanista, y dentro de estas acepciones nos encontramos a una pionera del trabajo social, que es Marie Reismond, representante importante en los postulados del trabajo social, quien basa su filosofía e ideales en conceptos humanitarios y religiosos y también democráticos, ¿no? El objetivo fundamental del origen de trabajo social es desarrollar el potencial humano, ¿no? Entonces encontramos aquí que vamos a ver que la esencia de la profesión, ¿verdad?, tiene un elemento básico, y entonces aquí tendríamos que entender para qué sirve la esencia, ¿no? Esa esencia que es la que nos da nuestra identidad. Y la esencia, realmente, ¿qué hacemos con ella? Yo lo tengo muy claro, ¿no? Encontrar un sentido a todo esto, a nuestro hacer de trabajo y nuestro empleo, algo que sirva y algo que aporte, no es estar por estar. Por eso es que la esencia de la profesión tiene cualidades, capacidades y actitudes vitales que expresan el perfil profesional de un trabajador social que está inspirado en una concepción humanista. De ahí entonces encontramos que esta esencia de la profesión tiene algunas características como el poder contemplar la sensibilidad y sentido de solidaridad que debe de permear en el actuar del trabajo social. A poco que conozcamos el trabajo social y mucho más consideramos que esta profesión tiene un sentido humanista, resulta importante la importancia y centralidad indiscutible que tienen los conceptos de sensibilidad y solidaridad. Visto desde el accionar propio del trabajador social, se trata de la cualidad por la cual un profesional tiene la capacidad de penetración y comprensión activa del otro en lo que es y lo que son sus necesidades, problemas, emociones, preferencias, deseos.
los centros de interés y la manera de pensar de otras personas con las que tenemos relaciones personales o laborales. Otro elemento como cualidad o capacidad del trabajador social en su esencia lo es la mística y vocación de servicio. Elemento como el más rico que tiene en este sentido. Erich Fromm dice, la sensibilidad y la vocación del servicio tienen una forma de culminación cuando en la persona, y en este caso un trabajador social por supuesto, existe una vocación de servicio, de servir, expresadas en una atención personalizada, en el interés que manifestamos por el otro, en el afecto que le hacemos sentir y que le damos por el modo de tratarlo, como nos lo recuerda Saint-Exupéry. Si queremos un mundo de paz, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. La vocación de servicio es una virtud. La siguiente. La vocación de servicio es una virtud que radica en el alma y comprende el compromiso, pasión y espíritu de entrega hacia la actividad. Es una práctica constante que permite involucrarse en el trabajo para hacer más y mejor las cosas. Otro elemento sustancial es la maduración humana dentro del perfil de la esencia del trabajador social. La madurez humana nunca es plena, ¿verdad? Es un estado de equilibrio que se logra de manera natural y que está condicionado por el entorno físico y social en interacción con otros. Y es también asumir la responsabilidad de los propios actos acerca de lo que deseamos alcanzar, de lo que queremos hacer y de los compromisos que hemos adquirido por el solo hecho de convivir con otros. El don de gentes. El don de gentes tiene que ver con el éxito o fracaso en las relaciones humanas. Viene principalmente determinado por el éxito o el fracaso en la comunicación. Como la índole del trabajo social exige el trato directo con la gente, es necesario desarrollar también la capacidad de buenas relaciones interpersonales y de potenciar estos encuentros. Aquí la comunicación es uno de los elementos claves del don de gentes y debe ser sincera. El don de gentes no está relacionado con agradar a todo mundo, sino con la forma en que yo trato a los demás y cómo compenso esa relación. Otro aspecto de estas cualidades que estamos comentando es la empatía. La empatía que hemos estado comentando en varios escenarios y generalmente decimos que la empatía es ponerme en los zapatos del otro, y no, porque los zapatos me pueden quedar grandes, ¿no? La empatía es como esa capacidad de sintonizar y comprender a los demás. Es la valiosa capacidad de comprender a otra persona. La empatía en sí es una cualidad estrechamente ligada al don de gentes. Más aún, no se puede tener don de gentes si no tiene capacidad empática, o sea, capacidad de comprensión e identificación con otras personas. Se trata de una cualidad fundamental para la labor del trabajador social. Esta actitud vital comunica a la otra persona nuestra sensibilidad hacia ella, quien a su vez se siente comprendida. Nos hace capaces de sintonizar con los sentimientos de las personas que nos rodean. Ser empático entonces implica asumir la diversidad, la pertenencia y la singularidad de cada persona, lo que supone asumir la situación personal de cada uno. En este tenor, entonces, en la capacidad de diálogo, de escucha activa, de modo que seamos capaces de escuchar con la cabeza y el corazón y a todos los niveles verbal y paralingüístico, como aspecto fundamental de toda la praxis social que ejerce el trabajador social. Por lo tanto, el diálogo es un aspecto fundamental para promover el desarrollo humano y generar así un trabajo social liberador. Así encontramos entonces que dentro de estos conceptos del humanitarismo que se practica dentro del trabajo social, porque es diferente el humanismo al humanitarismo. El humanitarismo tiene que ver con esos aspectos donde desarrollamos una actividad práctica donde tratamos de solucionar algún problema.
Y en este sentido, entonces, avanzamos hacia un concepto del humanismo. La siguiente, por favor. Y encontramos nosotros que el humanismo en el trabajador social tiene que ver con esta parte de persona humana. ¿Quiénes son esas personas con las que yo interactúo, a las que yo escucho, a las que van y me cuentan sus historias, a las que van y me clarifican sus preocupaciones? Aquí yo siempre he dicho que en este trabajo que realiza el trabajador social es la gente que va y me comenta sus situaciones. Ahora yo cómo le devuelvo, entonces allí entonces tomo en cuenta a la persona humana y dignifico la situación que me está planteando. Para esto, pues la vocación de servicio es algo que tiene mucho que ver con la pasión, con el interés, con la forma en que yo entienda y comprenda lo que me está planteando, ¿no? Por lo tanto, la práctica del trabajo social se ha centrado desde sus comienzos en la satisfacción de las necesidades humanas y en el desarrollo del potencial y los recursos humanos. Por lo tanto, el trabajo social en el humanismo es una profesión dedicada y comprometida a efectuar cambios sociales en la sociedad y en general en las formas individuales de desarrollo dentro de ello. Así vamos nosotros entendiendo que los compromisos que adquiere el trabajo social en el horizonte humanista han significado para el trabajo social desde sus orígenes un ámbito propio de reflexión y compromiso profesional. Desarrollar esta dimensión humanista es una exigencia de reconocimiento del valor y la dignidad de la persona y de la necesidad de apoyarse en los valores de la justicia y la solidaridad. De ahí que la justicia y la libertad sean como los baluartes del desempeño profesional del trabajador social. Dedicar el conocimiento de manera objetiva y disciplinada, atendiendo al principio de honradez más importante. El respeto a los derechos fundamentales de las personas que acuden a nosotros y empezar a desmitificar esta idea de que son pacientes, de que son clientes. Cuando nosotros empezamos a quitar esa etiqueta, entonces empezamos a tomar en cuenta la dignidad de las personas y allí aplicamos entonces esta parte humanista para la cual hemos sido formadas, ¿no? Entonces, en este sentido, si nosotros respetamos estos derechos, ayudamos a que las instituciones valoren y ponderen a las personas que buscan un servicio, que buscan nuestra ayuda, ¿no? Entonces, en este sentido, el humanismo y el sentido de lo humano, la siguiente, ocupan un lugar de relieve en el mundo del trabajo social. De hecho, su cometido profesional es más amplio que la mera relación de necesidades y recursos. El trabajo social, además de ser técnico, también es ético. La práctica del trabajo social es en sí misma expresión de valores, además de una aplicación de conocimientos y habilidades. Ello hace presente una realidad fundamental. Los seres humanos somos sujetos o agentes éticos, responsables, dotados de libertad y responsabilidad. En este sentido, la esencia de la profesión se entiende como un entretejido de valores irrenunciables, de valores y competencias técnicas. Por lo tanto, conseguir el bienestar y la autorrealización es parte principalmente del objetivo del trabajo social. Desarrollar y utilizar correctamente los conocimientos respecto al comportamiento humano y social son fundamentos básicos. Atender además a las necesidades y aspiraciones de los individuos y grupos y comunidades, entonces hablamos de un trabajo social profesional. Así, el humanismo en trabajo social es ante todo la preocupación por que cada uno sea alguien antes que algo. Esto implica que ha de ser profesional. Cuando un trabajador social no valora por encima de todas las personas, sino la función que desempeña o su estatus profesional, termina siendo un burócrata que traiciona el sentido a su trabajo y a su profesión. Por lo tanto, el humanismo hace que el trabajador social
abandone el papel pasivo de espectador y se convierta en un protagonista en el duro camino de la vida. Así podemos hablar de que para la actuación del trabajador social hay una regla de oro básica y que en este ejercicio entonces trabajo social estará dando el sentido humanista para el cual y que tiene ese origen y para el cual ha sido formado, ¿no? Tiene un papel protagónico en este pensamiento filosófico, dado que sus acciones son humanizadoras por el hecho que tiene como base un sistema de valores que pone como centro al ser humano, tales como el servicio a la justicia, y es esencial para la práctica humana y el trabajo social que se preste atención al espíritu, los valores, las creencias, la ética, las esperanzas e ideales de aquellos con quienes trabaja, los trabajadores sociales y al mismo tiempo los valores de los propios trabajadores sociales, la importancia de las relaciones humanas a su integridad. Entonces tenemos como regla básica de su actuación uno de ellos que es trata a los demás como quieres que te trate, ¿sí? Rabino Hipken lo dice, lo que no quieras para ti, no lo hagas a tu prójimo, y al plantearnos nosotros este postulado en nuestra actuación, le estamos reforzando este carácter humanista, la siguiente. Entonces encontramos otro principio que dice, Platón, que me sea dado hacer a los otros lo que yo quisiera que me hicieran a mí. Confucio nos decía, no hagas al otro lo que no te gusta que te hicieran a ti. En ese sentido es como quiero que me traten, trato al otro, ¿verdad? Y entonces, continuando en este orden de ideas, con estos principios, encontramos la máxima janista, el hombre debe esforzarse por tratar a las criaturas como a él le gustaría que la tratase. En el cristianismo, todas las cosas que quisieras que los hombres hicieran con vosotros, así también haced con vosotros con ellos, ¿no? Y con estos principios entonces nosotros vamos reforzando este sentido humanista de trabajo social. Los skis trata a los demás como tú quisieras que te trataran. Para un trabajo social humanista, la regla de oro constituye la base ética de toda acción personal y social. Así, entonces, vamos llegando a una perspectiva del trabajo social. Una perspectiva que tiene como base fundamental el que debe reencontrarse con su raíz humanista, aquella que le da el carácter de lo que es y de lo que debe ser, que asume como fundamento ético, político, aquello que ubica al ser no solo en lo discursivo, sino en lo situacional, en la práctica, en lo formativo, en el quehacer dentro de los trabajadores sociales, en los gremios y en su trabajo en sí. Entonces, los principios de trabajo social como exigencias éticas impregnan y orientan el ser y actuar del trabajador social y abarcan la relación con los usuarios y con la comunidad. De hecho, puedo decir que la relación interpersonal de ayuda tiene necesariamente implicaciones éticas y deontológicas. A través de la relación de ayuda, el trabajador social entra en contacto con la vida, con la historia, con el mundo afectivo de las personas, sus expectativas, sus deseos, sus sufrimientos. La relación de ayuda toca la dimensión de los valores, es decir, lo que las personas consideran importante para la existencia. Por todo lo expuesto, entonces, se concluye que la base filosófica central del trabajo social es el humanismo, ya que su sistema de valores, pionero, método científico y praxis, descansa en este pensamiento filosófico. Así podemos concluir que el trabajo social ha de seguir avanzando por caminos que favorezcan la acción humanizadora, de acercamiento efectivo a los ciudadanos, de programación y de gestión de servicios y orientación y implementación de políticas sociales futuras. Hoy en día, ser humanista significa tender puentes entre el norte, el sur, el este y el oeste, y forzar la comunidad humana para afrontar conjuntamente nuestros problemas.
Se llama humanista a todo pensamiento que pone en primer plano de su preocupación el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. Quiero cerrar esta parte señalando que de acuerdo a estos postulados humanistas, hoy en día hay escuelas en Sudamérica que ya están planteando la posibilidad de que los estudiantes puedan tener una formación espiritual, ¿sí? Un trabajo social espiritual que no tiene que ver con los dogmas religiosos. Sería en este sentido trabajar más en que los alumnos toquen el ser, más que el hacer. Está bien tener una serie de conocimientos, pero el estudiante, ¿cómo forma su ser? Y en este ser después debo pensar en el hacer, y entonces sí puedo posteriormente hacer cómo replicar este aprendizaje para que yo vaya interactuando en las diferentes áreas de intervención y realmente impacte en este sentido humanista que hoy en día nos pide el dejar de pensar en que lo material es lo más importante antes que el ser. Entonces, la base filosófica humanística del trabajo social es pensar en el ser, que por muchos años lo hemos dejado de lado, y esto es lo que trastoca hoy en día el cómo se han ido degradando los valores, ¿no? Si hay alguien que puede trabajar este aspecto tan importante en la recuperación, en el enaltecimiento de los valores, es justamente una área tan importante como lo es trabajo social. No digo que las demás profesiones no tengan un carácter humanista, claro que lo tienen, pero es justamente trabajo social el que va más allá de entender y comprender las necesidades y carencias de las personas, lo que le hace tener esa posibilidad de conocer el entorno. Yo recuerdo hace una semana que platicaba con una amiga, dice, lo más bonito del trabajo social es que el trabajo social cabe en todo, ¿no? Y cabe en todo por ese conocimiento multidimensional que le permite saber qué es lo que sucede en las diferentes áreas de intervención. Entonces, un aspecto valioso es que los trabajadores sociales toquemos nuestra parte humana, porque a veces no me conozco a mí mismo ni como humano, ¿no? O sea, no hago una introyección hacia lo que yo necesito, lo que yo deseo sanar, para que pueda ayudar al que me viene a pedir un servicio, me puede a pedir una ayuda, ayudarle a comprender y entender que desde mi experiencia yo puedo ayudarlo a comprender en cómo deben de resolver la situación. Si no, los trabajadores sociales no resolvemos cosas, damos pautas, damos orientación y de alguna u otra manera somos acompañantes en un proceso de reflexión en donde las personas confían en nosotros. Entonces, tocar la parte humanística es algo que sí ponderaría el que las personas puedan desarrollar y comprender sus situaciones personales. Lograr el bienestar social es uno de los elementos que nosotros debemos tener claros en nuestra actuación como trabajadores sociales. Entonces, sí es posible el crecimiento y la dignidad humana a partir de una orientación clara, comprensible y sobre todo compasiva, ¿no? La compasión tiene que ver con este sentido de porque yo deseo el bien para mí, también lo deseo para los demás. Y ahí es donde el trabajo social no debe perder ese sentido, porque es lo que le da el valor de la centralidad. Ya lo decíamos, estamos entrando a un humanismo universalista, donde el hombre es el principal interlocutor en la relación humana, ¿sí? Entonces, en este sentido, espero que estos conceptos que hemos abordado puedan ser básicos para que el trabajador social siga promoviendo este desarrollo, que no lo perdamos, que no perdamos de vista el ser y que no nos perdamos de vista a nosotros mismos, ¿no? Porque eso es lo que nos da la carta de presentación para el que está confiando en mí, en que pone en tela de juicio sus situaciones, crea en mí, ¿no? Y sobre todo crea en él, que esto es lo más importante, ¿no? Entonces, pues yo creo que estos elementos pueden ayudar a que nosotros podamos retomar este carácter humanista del trabajo social y que en cada ejercicio, en cada
interlocución con las personas que vienen a pedir una ayuda, yo realmente tenga una respuesta humana, sensible, cálida, solidaria, donde realmente lo haga participar, donde yo no me sienta a pensar que como soy el trabajador social yo tengo toda la verdad. No, porque entonces no comprendo al otro, no lo entiendo. En la medida en que yo entienda que el otro es semejante a mí, yo sí lo voy a poder guiar, lo voy a poder entender. Mi formación no me da ese carácter de ponerme en el estrado, de ser yo el que tengo toda la verdad. No, cada quien tiene una verdad. Entonces, pongamos nosotros esta parte humanizante. Yo recuerdo que hace poco una alumna me decía, maestra, yo quiero hacer una investigación sobre lo humano del trabajo social. Le digo, sí, te refieres a cómo es el trato con las personas, ¿verdad? ¿Cómo llego, cómo entiendo, cómo comprendo y no me pongo en el papel de yo lo sé todo, ¿no? Yo creo que debemos de dejar esta parte donde yo aquí lo sé todo y el otro no sabe nada, porque si no, entonces no entiendo quién es el que tengo allí, ¿no? Y entonces lo juzgo como ignorante, como que no sabe, como que me fastidia. Lo más importante es poder ponerme en ese plano, pero para eso tengo que trabajar internamente. ¿Cómo estoy yo para poder entender al otro? Desde allí yo espero que ustedes puedan entonces ejercer, para los que van a ser trabajadores sociales, ejercer desde una postura humanista, porque me entiendo yo como ser humano, entiendo al otro desde esta postura. Bien, pues así es, les agradezco muchísimo por este espacio y que tengan buena tarde. En representación de nuestro secretario general, el químico Fabio Mesa Alfaro, te entregamos este agradecimiento por tu valiosa participación en este primer Congreso de Trabajo Social Virtual. Gracias. Muchas gracias a todos.